al ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su sector, Nuestros Saberes, de su noticiero Tejiendo Nuestra Historia. Primeramente, vamos a disculparnos un poco por los problemas técnicos que hemos tenido, es por eso que el retraso. Pero de todas maneras, estamos aquí presentes ahora para llevarles a todos ustedes el conversatorio que hemos preparado juntamente con el invitado que tenemos para el día de hoy. Para empezar un tanto, quizás a modo de preámbulo, voy a dar una breve cita del último artículo, no del último, de uno de los artículos que ha realizado nuestro invitado. Esta cita es del artículo que ha realizado el 1 de agosto del 2017, titulado No quiero que mi hija sea tu sirvienta. Voy a leer la cita. Nos toca cambiar nuestros viejos arados egipcios por un moderno fusil. Ahora los surcos que abrimos para depositar las semillas se convertirán en una trinchera de combate. Esta pequeña frase la decía Felipe Quispe desde la prisión de San Pedro el año de 1989. Es interesante ver los cambios que se han ido dando desde esa fecha, los últimos 14 años del gobierno del movimiento al socialismo y el último escenario que tenemos en el cual existe una escalada de movilizaciones y al mismo tiempo se está realizando una masiva petición de parte de movimientos sociales y al mismo tiempo de diferentes grupos para que se respete la fecha de las elecciones. En ese sentido, luego de 17 años de ausencia, Felipe Quispe Huanca, el Malcu, hace su reaparición a este escenario, al escenario político y al escenario de las movilizaciones. Para ese propósito tenemos la presencia de Iván Apaza, él es educador y al mismo tiempo es un ensayista, es parte del colectivo Hicha y al mismo tiempo es un joven alteño, ¿no? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bienvenido seas a Tejiendo Nuestra Historia y al sector Nuestros Saberes. También estamos con Raúl Soruco. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos, a Raúl, a ti, a Diego. Primeramente, mil disculpas por el inconveniente, por los problemas técnicos que yo tuve en la duración del celular. Pero bueno, estamos aquí para charlar sobre el tema que me has invitado a hacer. Muy bien, el colectivo. Agradecerles a todos, ¿no? Y listo, bueno, para empezar. Gracias, Iván. Raúl, Hola Diego, hola Iván, bienvenido a este espacio de diálogo, de, de conocer un poco más a profundidad algunos temas interesantes. Bueno, y el tema que vamos a tocar el día de hoy no lo deja de ser. En ese sentido, creo que eh, menos palabras y arrancamos con este diálogo. Diego, adelante tu presentación del espacio. gracias, querido Raúl. Antes vamos a hacer una breve reseña de quién nos está acompañando, ¿no? El compañero Iván es autor de varios trabajos, entre los que se encontrarían al mismo tiempo, es escritor,
maestro en comunicación y lenguaje, estudiante de la carrera de sociología. Tiene varios ensayos críticos, el más conocido es Colonialismo y contribución en el indianismo, el 2011. Es miembro del grupo Hicha y al mismo tiempo, como mencionábamos hace un momento, es un joven alteño, ¿no? Que tiene muchas ganas al mismo tiempo de escribir. El último artículo que he podido leer de él tiene una prosa prolija, lo cual me parece un poco interesante recalcarlo, ¿no? Con relación a otros análisis y ensayos y artículos que se presentan dentro de este contexto. Para no ahondar más en preámbulos, voy a entrar de lleno a lo que es la temática del día de hoy. Esta frase, un tonto polémica que la había dicho Felipe Quispe en una entrevista que le realizaba a Amalia Pando la primera vez que entraba a la cárcel. Esta frase que me parece sumamente interesante y que es el título también de este tu artículo: no quiero que mi hija sea su sirvienta. Para repasar un poco cronológicamente lo que vendría a ser el paso político de Felipe Quispe, no podemos dejar de lado su participación dentro del EGTK. Es en ese contexto que lanzo mi primera pregunta, querido Iván. ¿Cómo podrías tú definir la participación de Felipe Quispe tanto a nivel ideológico como a nivel político y a nivel de lo que vendría a ser la búsqueda de una reivindicación de su sector, del sector campesino y el sector indígena? Quisiera empezar con esto, ¿no? Para responder tu pregunta. Es interesante cómo este sujeto, llamado Felipe Quispe Huanca, nacido en la provincia de Mosíos, 1942, empieza a entrarle el tema político en su existencia, ¿no? Y todo tiene que ver mucho con el manifiesto comunista que, que, que lee él, y por supuesto también con el manifiesto del Partido Indio de Bolivia, de Fausto de Inaga, ¿no? Para la década del 60, Felipe Quispe estaba en el cuartel, cumpliendo el servicio militar obligatorio, y justo también en esos años, bueno, 64, 64 específicamente, Barrientos entra al gobierno, ¿no? Entonces hay una lucha, ya se inicia un ciclo a partir de Barrientos del militarismo en Bolivia, ¿no? Hasta lo que es la década inicios de la década del 80, ¿no? Entonces, Barrientos empieza a contrariar a los activistas comunistas de izquierda, ¿no? Entonces es entonces que en los cuarteles, por ejemplo, se va inculcando, se va adoctrinando a los jóvenes, que es parte de Felipe Quispe también de esto, con el anticomunismo, ¿no? Entonces, a él le llega una frase diciendo de que el comunismo les va a quitar, va a matar a sus papás, les va a quitar el terreno y todo va a pertenecer al Estado, que los ganados vacunos, las ovejas, conejos, van a pertenecer todo al Estado. Entonces, a Felipe Quispe esto le causa una curiosidad tremenda, ¿no? Entonces, en el cuartel empiezan a hablar en contra del comunismo, en contra del manifiesto comunista, y bueno, Felipe Quispe al salir del cuartel empieza a compra este libro, ¿no? Y no encuentra nada de eso, ¿no? Pero después, ya para la década del 70, Zeinaga ya había escrito La Revolución India, Tesis India, y bueno, el manifiesto del Partido Indio, ¿no? Y para esa época, 71, 70, Felipe Quispe era secretario general de su comunidad Ajaría, ¿no? Era secretario general, había participado al Congreso para la unificación de la CSUCB, antes no era CSUCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, de la cual Genaro Flores sale elegido como dirigente, como máximo dirigente sindical, ¿no? Y bueno, ahí se topa ya, incluso ahí ve, digamos, Felipe Quispe ya, lo que es Fausto de Inaga y otros activistas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando ya cuando está de gobierno JJ Torres y posteriormente ya va a entrar a una dictadura militar con Banzer más radical y bueno, ya con la matanza de los valles en Cochabamba. Y bueno, esta característica ya inicia ya la vida inicial de Felipe Quispe.
Luego de la caída de Banzer, Felipe Quispe está en Santa Cruz, regresa de Santa Cruz y incursiona ya para el 78 con lo que es el movimiento indio Tupac Katari, ¿no? Gracias a esas dos lecturas del manifiesto comunista y el manifiesto del PIB, va a caracterizar su pensamiento posterior y sus propios accionarios políticos eh, en la posteridad, ¿no? De esto deviene que Felipe Quispe reivindique la lucha de Tupac Katari, el pensamiento de Tupac Katari, y básicamente este pensamiento de Katari, la misma acción militar de Tupac Katari, va a influenciar posteriormente en movimientos como, con la formación del ejército guerrillero Tupac Katari en el 89 y en los inicios de los bloqueos del año 2000, ¿no? Y básicamente pienso yo que todo ese transcurso desde el 60 hasta el 89 ha sido un proceso formativo en Felipe Quispe, ¿no? Y creo que esos años han forjado su carácter como individuo, como sujeto, ¿no? O sea, estamos hablando de un sujeto, Diego, Raúl, que, que sus padres eran serviles, pongos, mitanis, yanacunas, esclavos, ¿no? Y él es la primera generación que aprende a leer y escribir. Entonces, cuando empieza Felipe Quispe a aprender a leer y escribir, empieza a utilizar estos dos elementos para entender su situación de campesino, de indio como tal, ¿no? Entonces, empieza a escribir boletines, ¿no? En aymara y en español, una cuarentena de boletines que se llama Ofensiva Roja de Ayllus Tupacataristas, eh, y es en este caso el subalterno en el que escribe ya su propia historia, reivindicando la cultura aymara, la liberación del aymara. Entonces, ya para el 92, Felipe Quispe ingresa a la cárcel eh, por alzamiento armado, y es ahí como Diego resaltabas ahí donde acuña la frase diciéndole a una periodista que es conocida aquí en Bolivia, que es Amalia Pando, de que no quiero que mi hija sea su sirvienta, ¿no? Ni que mi hijo sea su cargador de canastas. Entonces, esa frase caló rotundamente y hasta ahora cala, porque tenemos, tenemos en Bolivia eh, jerarquías sociales donde hay un minúsculo grupo que dirige el país y que está en contra de su misma sociedad, que está en contra de su misma diversidad societal y que tiene una mirada al extranjero, ¿no? Por eso aspiran, por ejemplo, esta élite que viene formándose desde los inicios de la Constitución de la República, mirando al exterior y de espaldas a su sociedad, ¿no? Y es por eso que no pueden entender esta diversidad, esta heterogeneidad que caracteriza a Bolivia, ¿no? Y bueno, el EGTK, de la cual fue parte también Álvaro García Linera, Felipe Quispe, aspiraba a constituir un Estado-nación aymara o en todo caso un Estado multinacional. Y bueno, creo que en el 2005, 2007, toda la década que gobernó el MAS, se aspiró, se dirigió a ese tipo de Estado donde el Estado sea síntesis, sea resultado de esta diversidad societal donde culturas guarayos, ayoreos, quechuas, aymaras empiezan a gobernarse, ¿no? Y empiecen a potenciar esas potencialidades que tiene cada cultura, ¿no? Entonces, bueno, la historia de lucha de Felipe es muy pacienzuda, porque 78 él es militante, ve desde atrás a dirigentes como Constantino Lima, Luciano Tapia, cómo estos empiezan a entrar a ser los primeros diputados indígenas, indianistas en el Parlamento, ¿no? Pero Felipe Quispe no aspira a eso, aún mira, desde el 78 hasta el 2000, recién en el 2000 creo que llega los momentos estelares del Maiku para su apertura de su discurso, su apertura de su pensamiento y que ese pensamiento empiece a calar, empiece a hacer tambalear al mismo Estado colonial. Pedro Gracias, Diego. Iván.
Gracias, Iván. Gracias también por la breve reseña de lo que vendría a ser la trayectoria, tanto a nivel político del MAICU como a nivel de pensamiento. Creo que eso también forma de algún modo las concepciones y la ideología que maneja él. Raúl, tu pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, Iván. En el contexto en el que se crea, digamos, el EGTK, y hablando un poco de Reinaga, ¿no? Haciendo mención a Reinaga, Reinaga, si bien conoció bastante y estudió bastante lo que significaba el comunismo, estuvo en Rusia, pero al momento de escribir la Revolución India, tiene una separación muy fuerte con el marxismo, ¿no? Eh, y existe esta dicotomía a la cual a mí siempre he tenido como esa duda, ¿no? Básicamente, en el hecho, en el sentido de que, por ejemplo, Reinaga sí se separó bastante del marxismo, pero Felipe Quispe al fundar, ¿no? Básicamente fundador con Álvaro García, el EGTK, ¿no? Tiene una visión indianista, pero por el otro lado existe también una visión marxista, ¿no? En la construcción de este movimiento, digamos, subversivo eh, con García Linera. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va en relación a si tú crees que pueda ser posible eh, una, una relación, una interacción, una construcción mutua entre lo que es el indianismo y el marxismo, o existe una separación eh, en la cual no se puede llegar a construir algo en común, digamos. A ver, creo que esto la pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Por qué diré, por qué Deinaga empieza a no estar de acuerdo, por ejemplo, con las posturas del marxismo, ¿no? Y creo que tiene que ver con las formaciones sociales en Latinoamérica. Es decir, los marxistas en Latinoamérica se han caracterizado, ¿no? O la izquierda marxista se ha caracterizado en repetir burdamente eh, muchos, muchos conceptos de manual del marxismo, las que quisieron aplicar, por ejemplo, en las acciones políticas, ¿no? Entonces, entendían este sector comunista que tiene varias fases, ¿no? Que tiene varias fases. Podemos caracterizar una época inicial, una época ya más o menos después del postnacionalismo, en el 52. Pero lo que le caracteriza a estos es que repetían como un disco rayado ciertas categorías, ciertos conceptos, y no entendían en el sentido estricto del término eh, el carácter colonial de las estructuras sociales y que no estaban resueltas, por ejemplo, después de la fundación de la República, ¿no? O sea, no tenemos un proceso descolonizador en América Latina. No es la lucha de independencia, el proceso descolonizador, la lucha de liberación de los movimientos anticoloniales como surgió en África o en Asia, no son los mismos como en América Latina. Se pensaba que en América Latina se solucionó el problema de la colonización, de las estructuras coloniales, ya con la fundación de los nuevos estados, como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile o Argentina. Sin embargo, la constitución de la República Boliviana no había cambiado mucho porque básicamente lo que había heredado eran las mismas estructuras coloniales donde los indígenas, los indios, mantenían su condición servil de esclavos, de colonizados, ¿no? Entonces, recién en el 52 incluso a los indígenas nos dan la educación, nos dan esa apertura, digamos, los derechos a que podamos leer y escribir, ¿no? Gracias, Iván. Bueno, un tanto explotando la vertiente de reflexión que compartía el compañero Raúl con relación
a lo que vendría a ser la posible complementariedad entre el marxismo y el indianismo. Pero Yo quiero resaltar algo que tú mencionabas. ya, Dale, adelante, Iván, te escuchamos. eh, respecto a la combinación entre marxismos e indianismos, creo que hay hay una última generación de marxistas, ¿no? Como es el grupo Comuna, que trató, apoyándose en las obras, en la obra de Neza Valeta, que trató de entender la verdadera característica del Estado boliviano, ¿no? Reinaga viene, o sea, viene de una tradición marxista también, militó en el marxismo, fue nacionalista, pero el divorcio de Reinaga con el marxismo, con el nacionalismo, con el comunismo, o sea, se da no simplemente con su viaje, como dice Raúl, a la URSS, ¿no? ¿No? Y ve, digamos, la opresión, el totalitarismo que se mantenía, por ejemplo, en el régimen construido por Stalin. Entonces, Reinaga está en desacuerdo con eso, pero hay otra influencia más clara en Reinaga porque básicamente Reinaga entendió, ¿no?, el problema indio con más claridad a partir de sus lecturas con Franz Fanon, Los Generales de la Tierra, a partir de su lectura de Albert Memmi, a partir de la lectura del movimiento negro que estaba sucediendo en Estados Unidos para la década de los 60, ¿no? El nacionalismo negro con Stokely Carmichael, Malcolm X, Dietrich Kleber, todos esos movimientos. Entonces, decía de que no existe, la tesis central es que Reina García, de que no se ha resuelto el problema colonial en Bolivia, aún se mantiene. Es decir, la revolución del 52 no resolvió el problema en Bolivia de dar una única ciudadanía a todos los bolivianos o a todas las culturas que estaban asentadas en aquí. Cuando sucede la migración, ocurre que... Iván, perdón, tú en este sentido, discúlpame que te lo pregunte, Zabaleta planteaba que la revolución del 52 era una Ya, revolución burguesa, que en realidad nunca incluyó la participación. Tú tocando, perdón que te interrumpa, pero tocando ese tema, ¿tú compartes también lo mismo? yo tengo un modelo de entendimiento de los procesos, del proceso formativo del Estado, del proceso formativo de la sociedad boliviana, ¿no? Y es la misma que de Zabaleta, es decir, que hay momentos constitutivos donde las clases dirigentes empiezan a imponerse para un largo tiempo toda una moda intelectual, toda una moda ideológica, todos unos ciertos proyectos de transformaciones, todo eso, ¿no? Y entendiendo y respondiendo a tu pregunta, Raúl, es que las clases dirigentes en política en Bolivia siempre han sido las clases que pertenecen a una casta social. Esa casta, esa élite señorial que no entiende y el 52 ha sido dirigida por esa casta. Es decir, Víctor Paz Solo, perdón, no era, no era salido de la plebe, no era salido de esa masa india. Su padre pertenecía a la casta, él pertenecía a la casta. Hernando Siles Suazo, a pesar de ser un hijo de un expresidente, también pertenecía. Es decir, Raúl, estamos hablando de una clase política que dirigía el 52, que sabe leer, que tiene derechos a leer, que ya anteriormente habían asistido a universidades, a colegios, pero del 52, mira, concibiendo esto, recién se da, digamos, los procesos de que los indios empiezan a hacer política. De ahí que surge el indianismo a partir de ese estado fallido, a partir de que dan el idioma, la lengua, todo un proceso de movimientos indígenas, ¿no? Es decir, hasta el 82 el movimiento obrero estaba de moda y toda la década del 80 desapareció, hubo una crisis, ya no hubo, ya no estaba presente el movimiento campesino en el escenario político, tampoco tenía fuerza el movimiento obrero. Y a partir del 90 empieza STK con Felipe Quispe y empieza a surgir ya como el quinto centenario de, ¿no? 500 años de opresión, el movimiento indígena, la larga marcha por la vida, ya empieza la moda, ya, todo un eje social del movimiento indígena, que se vaya a transmutar, digamos, Iván, que se vaya a constituir con fuerza para los años 2000. Dime, Diego. Iván,
Gracias, sí, correcto. Esta su apreciación es precisa en relación a lo que estamos viendo, ¿no? Se dice que el estalinismo fue al marxismo lo que la Inquisición al cristianismo, ¿no? Entonces, creo que la impresión que ha traído, si se quiere, Fausto Reinaga de allá ha sido esa. Al mismo tiempo, se presentan otros escenarios de reflexión del marxismo. Hay que entender eso también, ¿no? Dan pie a un nuevos escenarios de reflexión, el estructuralismo, dan pie también a otros escenarios de reflexión, qué sé yo, el grupo Socialismo o Barbarie, del que conformaba parte Lyotard y otros pensadores que justamente notaban el carácter vertical de las estructuras características de este tipo de sistema social o de este tipo de sistema económico, ¿no? En esa vertiente, yo quiero preguntarte algo en relación a lo que mencionabas antes de que el EGTK tenía un proyecto de Estado fundamentado en el carácter multinacional, porque el concepto de plurinacional viene después, en los primeros trabajos que podemos ver de lo que tú mencionabas del colectivo Comuna, del cual formaban parte Luis Tapia, Álvaro García Linera y Raquel Guzmán también, entre otros Raúl Prada también. Ahí se plantea justamente la idea de lo multinacional. Eh, ¿Cómo ves vos esto ahora, no? De lo que vendría a ser lo plurinacional y la relación inmediata que tiene, si se quiere, con el proyecto de emancipación a nivel étnico y a nivel igual económico del EGTK. A ver, el EGTK es una experiencia guerrillera inspirada en la rebelión de Tupac Katari, ¿no? Y básicamente surge como un movimiento de células, ¿no? Y esto inicialmente dirigida por Felipe Quispe. Felipe Quispe había hecho un trabajo eh, en toda la década del 80, después de su regreso de Cuba, ¿no? Eh, y en las comunidades para hacer un movimiento emancipatorio aymara, ¿no? Radical, ¿no? Entonces, la cuestión es que el EGTK tenía dos alas, una ala marxista y una ala indianista. La ala marxista estaba conformada por Álvaro García Linera, Raúl García Linera, Raquel Gutiérrez Aguilar, Silvia Alarcón, que venían también de una larga célula minera, ¿no? Y el otro ala que es indianista Tupac Catarista, que estaba a la cabeza Felipe Quispe. Creo que Felipe Quispe tenía más experiencia respecto a la dirección respecto a esto, ¿no? Porque eh, tenía una formación ya ideológica, una posición muy clara. Estamos hablando de un sujeto que cuando en su captura ya tiene casi 50 años, ¿no? O sea, no estamos hablando de un Álvaro García Linera que para esa época recién tiene casi 30 años, ¿no? Entonces hay una larga diferencia de edad eh, que también tiene que ver mucho en la misma experiencia de ver las cosas, en la misma madurez de las ideas y en la misma madurez, digamos, de la formación, de cómo se mueve, digamos, la gente, ¿no? Entonces Felipe que viene de una larga trayectoria sindical campesina y en un espacio geográfico como es Achacachi, que es fuerte respecto en el aspecto de politización de los mismos sujetos que viven ahí. Recordemos que el Huilasaco de Achacachi, las milicias armadas en Achacachi en el 52, en el pacto militar campesino, cumplieron una gran función, ¿no? Entonces Felipe Quispe viene desde ese lugar decisivo políticamente hablando, ¿no? Y eso, digamos, lo que va a hacer formar, digamos, en el EGTK y va a crear todo un proyecto político, societal incluso, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, su obra, El Indio en Escena, por ejemplo, va narrando ahí todo el proceso, toda la experiencia de cómo se ha ido formando el EGTK, pero a la misma vez en los manifiestos, en las propuestas, en las tesis políticas que va a defender en los congresos campesinos nacionales, ya podemos ver, digamos, un proyecto de sociedad como la independencia o la autonomía, por ejemplo, de la sociedad aymara, y sobre todo también la destrucción de las estructuras coloniales que existen hasta hoy,
Entonces, creo que Felipe Quispe tiene eso, ¿no? Y creo que la cárcel específicamente, le ha servido mucho, o sea, en la medida de que entra a la cárcel, tenía dos opciones, ¿no? O destruirse ahí, arruinarse ahí, o es que salir de ahí potenciado, ¿no? Y creo que Felipe Quispe sale de ahí potenciado, porque estamos hablando de un sujeto que en 1989 escribe un libro que se llama Tupac Katari Bibi Duro Carajo, sin ser bachiller, sin haber culminado la secundaria, sin ser historiador, escribe un libro de historia, ¿no? Y, pero por otro lado, es en la cárcel donde empieza a terminar su secundaria y empezar a estudiar historia. Entonces, no estamos frente a un sujeto que básicamente no tiene una formación, digamos, intelectual. Estamos frente a un sujeto que tiene liderazgo político, que maneja discurso, que sabe cómo se mueven las masas, pero también una preparación intelectual. Y es por eso que Felipe Quispe se mantiene más o menos para el año 2000 ya en un escenario, digamos, donde ya surgen los movimientos sociales, los del movimiento indígena. Entonces, ese proyecto, digamos, hasta el 2000, o sea, había muchos discursos, ¿no? Una vertiente indígena que planteaba la reconstrucción del Collasuyo, otra vertiente que planteaba una asamblea constituyente, de las inversiones del hidrocarburos, la fundación del Estado plurinacional, todo eso, que donde todo este repertorio de demandas, ¿no? Va a hegemonizar el movimiento al socialismo, ¿no? Posteriormente, por su potencia, por su solidez en sus estructuras sindicales y políticas, lo que Felipe Quispe no tuvo Pero para ¿cuál es esa tu época. apreciación? Pero ¿cuál es tu apreciación, Iván, en cuanto a esto? Tú bien mencionas que esto se vendría a ser por la acumulación de todos estos escenarios que desembocan en que el movimiento al socialismo termine hegemonizando toda esta, no sé, esta energía, si se quiere, o esta potencia social. ¿Cuál es tu apreciación de las conclusiones a las cuales se ha llegado? Porque es el Estado plurinacional, se podría decir que esto a nivel nominal y a nivel de lo que vendría a ser las instituciones tenían ese parámetro al inicio como la propuesta de emancipación del EGTK y de las propuestas que tenía en aquel entonces y apoyaba también Felipe Quispe. O sea, Diego, son ideas generales. O sea, no, son ideas muy generales las que plantea Felipe Quispe, ¿no? No estamos hablando, o sea, no se hablaba, por ejemplo, de un Estado plurinacional. Se hablaba, sí, de un Estado multinacional, ¿no? Pero lo que ocurre es que ya con la Asamblea Constituyente, nominalmente empiezan a estructurar todo un nuevo Estado ya, que integra, digamos, a las otras culturas. Pero básicamente hay un fallo técnico ahí, un fallo técnico en la medida de que no se ha puesto, por ejemplo, se lo ha puesto al indígena, digamos, como algo exótico, que servía simplemente como masa votante, como masa que desfila, por ejemplo, en enero, o como masa, digamos, que defiende el proceso de cambio, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falla técnica respecto a ese proyecto que se ha iniciado, que es una larga acumulación, ¿no? Entonces, mi apreciación es que la cuestión del Estado plurinacional aún no está consolidado en el sentido estricto del término. O sea, falta. Ra Gracias, gracias, Iván. Súper. Raúl, por favor. Sí, una pregunta concreta, muy concreta, querido Iván. ¿Por qué fracasó el EGTK desde tu perspectiva? ¿Cuáles fueron los fundamentos? A ver, yo consideraría varias causas. Uno, a nivel estructural, como movimiento guerrillero, respecto a las dos alas que tenía el EGTK y la margen entre los dos, ¿no? Es decir, me refiero a que no, el ala marxista no supo
responder a las condiciones mismas de la lucha guerrillera de esas épocas, ¿no? Porque básicamente, bueno, el sector del ala marxista venía de una clase media que, que no había sufrido las mismas desventuras, por ejemplo, que los campesinos o que el mismo indio sufría, ¿no? Entonces, hay un libro bien genial respecto a eso, que es de Ramiro de Inaga Burgoa, el hijo de Fausto de Inaga, dice, el indio no tiene nada que perder, puede dormir en el cerro, o sea, puede morir de hambre, porque le han acostumbrado a eso. Entonces, yo creo que esa falla interna entre estas dos alas y la falta de entendimiento entre las dos alas han sido una de las causas para que uno no sea fuerte, digamos, las estructuras, por ejemplo, de ese movimiento liberatorio. Por otro lado, también la infiltración, la traición de los mismos militantes respecto a operaciones, por ejemplo, del movimiento que conducía Felipe Quispe, ¿no? Por ejemplo, en mi captura, Felipe Quispe señala que fue delatado por un miembro, ¿no? Para su captura, ¿no? Entonces, si cae el cabecilla, entonces básicamente cae toda la estructura guerrillera. Entonces, creo que esas han sido una de las causas, o esas dos causas han sido para que no tenga mucha repercusión y haya fracasado, ¿no? Pero por otro lado también yo pienso que, por otro lado es que no hubo coordinación, creo que con los movimientos sociales existentes en esa época, ¿no? Sí hubo, por eso también iban, por ejemplo, a los congresos de la CSUCB, tuvo un trabajo ideológico muy largo y que fueron aprovechados ya para el año 2000. Entonces, creo que esas han sido las fallas técnicas de aspecto para que no triunfe, por ejemplo, ese movimiento, Raúl. Gracias, gracias, Iván. Diego, Diego, vamos contigo. Gracias, Raúl. Iván, es sumamente extenso este tema, pero vamos a ir pasando un poco, dejando de lado lo que vendría a ser el LGTK y vamos a entrar a la segunda parte de este sector. Tú escribías un artículo el 1 de agosto del 2011 que llevaba título justamente esta frase que decíamos en un comienzo. Acá tú señalabas más que todo con una prosa bastante interesante el cómo vendría a ser la epopeya ideológica, si se quiere, de Felipe Quispe o incluso de un individuo en particular, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco más de ese tu artículo en la parte que dices justamente que la rebelión metafísica viene también desde otros escenarios, que no se la protagoniza justamente solamente con la reflexión? O sea, yo creo que tú estás claro con lo que vendría a ser la diferencia que existe del positivismo de Occidente, de ese academicismo que de algún modo termina siendo excluyente para aquellos sectores que de algún modo no han podido tener las condiciones favorables para estudiar o para desarrollarse en este campo, ¿no? Ya tenemos una crítica un poco más anterior, lo que vendría a ser Franz Tamayo en 1910 con la creación de la Pedagogía Nacional, de cómo la educación está fundamentada solamente en su carácter racional y eminentemente práctico, ¿no? Que no tendría nada que ver con forjar el carácter, que es una de las falencias, según Tamayo, del boliviano. ¿Cómo ves tú esto, querido Iván? El artículo, el ensayo este ensayo que me gusta mucho y que lo escribí con cariño, es, es un retrato sobre el carácter de Felipe Quispe, ¿no? Es un ensayo donde mi objetivo principal fue caracterizar el pensamiento de Felipe Quispe, también su personalidad y las influencias externas que le han constituido de ese modo, ¿no? Es decir, es una interpretación más existencialista sartreana, diría yo, porque básicamente quien, quien decide su destino a partir de las circunstancias, un poco marxista, es el sujeto como tal, ¿no? Y en este caso, Felipe Quispe es reflejo
de su contexto, ¿no? Es, es la influencia de su contexto, ¿no? Si observamos, en el 64 había un auge, diré, en el 60 había un auge del pacto militar campesino. Había dirigentes campesinos que eran serviles al gobierno militar, ¿no? Y este pacto se rompe ya con la masacre del Valle, el gobierno de Banzer, ¿no? Y Felipe Quispe ve, observa eso, está vivo, está en medio de eso, está inmerso de eso. Eh, y bueno, la rebelión de él, ese carácter fuerte, de corajudo, de valor, de heroicidad, de fidelidad perruna, yo diría, a sus causas, a sus ideales, creo que le viene por esas características contextuales, ¿no? Pero específicamente también hay que ver las influencias ideológicas que tiene, ¿no? Por ejemplo, dice él, en una ocasión me dice, yo leí el manifiesto del partido indio y me vi la cara como en un espejo, ¿no? Y, y básicamente esto va a ser muy fuerte, la influencia de Zeinaga en el pensamiento de Felipe va a ser muy fuerte porque la teoría, por ejemplo, o el esquema interpretativo, por ejemplo, de las dos Bolivias es influencia directa de Fausto Zeinaga, ¿no? Estado Ara, la sociedad racializada, o sea, son esquemas interpretativos que Felipe Quispe sabe bien contextualizar, sabe bien manejar el lenguaje y llevarlo a la masa, ¿no? Entonces, inicialmente, Felipe Quispe está leyendo Zeinaga, está viviendo una época donde hay una época migratoria, hay una época donde en la ciudad los migrantes son considerados como ciudadanos de segunda clase, no un ciudadano común, ¿no? Sino un ciudadano de segunda clase. Hay un subciudadano, digámoslo así, que sufre discriminación y que básicamente está destinado a trabajos, por ejemplo, manuales, ¿no? Entonces, Felipe Quispe entiende eso. Entonces, dentro de, inicialmente en toda acción, yo diría, en toda rebelión de un sujeto rebelde, hay una rebelión metafísica, ¿no? Hay una rebelión en la mente, en el cerebro, donde se confluyen ideas, donde hay una lucha de ideas y para bajar posteriormente ya en acciones, ¿no? A eso llamo una rebelión metafísica en la medida de que primero empiezan a concientizarse, primero empiezan a reflexionar, primero empiezan a darse cuenta, a tomar conciencia de la situación que está viviendo él, para luego empezar a tomar acciones para cambiar eso que está viviendo, ¿no? Entonces Felipe Quispe toma esa opción con el EGTK, levantaron las armas, entra a la cárcel, no se da por vencido y en el 2000 empieza a resurgir ya con otro modo, con otro estilo ya de hacer, de llegar a las masas y de transformar esa realidad de estructuras coloniales, ¿no? Entonces, ya no es el mismo método que utiliza a partir del 2000 como el ejército guerrillero Tupac Katari, ¿no? Es decir, una lucha armada, una lucha de, 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 de militantes que empiezan a armarse y piensan tomar el poder, ¿no? En este caso, Felipe Quispe toma la CSUCD y empieza a llevar el discurso de las dos Bolivias, empieza a enorgullecer el orgullo aymara, indígena, la misma identidad a la gente ya en gran magnitud y empieza a partir del sindicato, empieza a articular todo un movimiento campesino de reivindicación, de demandas, de reivindicativas, culturales, todo eso. Gracias, Iván. Una última cosa, tú señalabas algo sumamente interesante, en lo que vendría a ser la reflexión de carácter un tanto existencial de tu artículo. Mencionabas algo de Jean-Paul Sartre. Sartre en 1946 escribía su libro que era en función a una conferencia, El existencialismo es un humanismo, donde marcaba alguna línea en relación a lo que vendría a ser la libertad y los anhelos de emancipación que vendrían a existir por parte del existencialismo también. Recordemos que dentro del existencialismo
la conciencia no está condicionada por factores externos. Sartre apunta que uno puede llegar a constituirse al margen de sus circunstancias, como él lo vea, o puede llegar a autodeterminarse. Él dice justamente, él señala que al margen de las condiciones existentes a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, uno puede llegar a constituirse como un ser íntegro o como un ser libre o como un sujeto libre al mismo tiempo. ¿No crees que encuentras una cierta dicotomía con relación a tu propuesta o a lo que tú planteas de que Felipe Quispe es el resultado de sus circunstancias? ¿Dónde queda la identidad en este sentido, querido Iván? ¿La identidad es parte de la autodeterminación o parte de las circunstancias y de las condiciones externas? Mira, digo en la medida de que son, o sea, Felipe Quispe ve ese contexto y pretende cambiarlo. O sea, no se queda, no es un sujeto mecánico que sigue ese proceso externo a su vida. No es, por tanto, no es un sujeto que, bueno, está ahí conducido por la mecanicidad de la vida, sino que empieza, pretende transformarlo, lo cambia, lo transforma. Ahí, digamos, esa condición de que el sujeto, en este caso Felipe Quispe, tiene el objetivo de cambiar esa realidad que está viviendo. Creo que no me he dejado de entender, ¿no? Entonces creo que ahí es el sujeto quien determina su destino. Es decir, es Felipe Quispe quien determina su destino como tal. Es Felipe Quispe que se autoconstruye, se construye a partir de su ímpetu ideológico, a partir de su ímpetu de ideales que él tiene, ¿no? Es decir, estamos frente a un sujeto que no se da por vencido, no se da por vencido en la medida de que lo encarcelan y en la cárcel o en el mismo proceso de captura y en el mismo proceso de interrogación de la inteligencia boliviana, lo torturan, lo electrocutan de los testículos, le meten bolígrafos en el oído, todo un proceso, pero resiste a esa violencia exterior y sale con más fuerza de la cárcel, ¿no? Y ahí quizá podemos entender uno de los caracteres, por ejemplo, fuertes ya en el año 2000 y ahora, de hecho, ¿no? Y ahora, de hecho, frente a sus opresores, en este caso, a esa casta que siempre ha manejado, ha administrado este país y que ha llevado a ser, a constituirnos en un país mísero en toda nuestra región. Somos el país más pobre en esta región, en Latinoamérica. Entonces, Iván, dime. la pregunta iba dirigida más que todo en relación a lo que vendría a entender Felipe Quispe con relación a la identidad. Recordemos que lo que tú mencionabas es sumamente clave, ¿no? En el manifiesto del Partido Indio de Bolivia, Fausto Reinaga señala algo interesante. Hay una parte en la página 27 que dice, ¿por qué nos llamaron indios? Y ahí explica justamente lo que vendría a ser la travesía de Colón, y ahí acuña también el término como indios nos han colonizado y como indios nos liberaremos. Pero tenemos otra concepción de Fausto Reinaga en el pensamiento aumáutico de lo que vendría a ser la categoría indio. Para él el indio no es un color de piel, no es un color de cuero, es más un pensamiento y ya tiene una deriva más a nivel de pensamiento o a nivel filosófico, si se quiere. Iba dirigida más que todo a eso mi pregunta, querido Iván. ¿Cuál crees tú que sea la concepción que tiene de identidad Felipe Quispe o en función a qué lo ha hecho? ¿En función a las condiciones externas que han llegado a determinar su concepción o su identidad como indio, como sujeto oprimido? ¿O a partir justamente de una visión más plural, más amplia, de constituirse a partir de las condiciones biológicas, externas, culturales, o incluso a nivel de color de piel, ¿no? Como indio. Esa iba mi pregunta y le doy el pie a Raúl. Ya, voy a ser más sintético. Creo que hay que entender eso del pensamiento de Zeinaga. Zeinaga no es todo, en sus 30 y más de 30 obras, no es solo uno, ¿no? Es decir, Zeinaga tiene etapas. Hay una etapa, yo lo he considerado en mi libro, en mi primer libro, Colonialismo y Contribución al Indianismo, una etapa nacionalista, marxista e indigenista. Es una etapa que abarca desde su primer libro
hasta la Revolución India. La Revolución India ya marca una etapa ya meramente indianista y abarca esos son tres libros, ¿no? La Revolución India, Tesis India y el Manifiesto. Entonces, después ya de América India Occidente, comienza otra etapa reinaga, ¿no? La etapa reinaguista amaótica, ¿no? A la que he llamado así. Porque básicamente ya su concepción ya es muy diferente. Entonces, Felipe Quispe está muy influido, toma la segunda etapa indianista de estas tres obras. Por eso es que La Revolución de India en Felipe Quispe es un libro de cabecera. Duerme con él, está de cabecera con ese libro. Entonces, toma por eso la cuestión de las dos Bolivias. Ahora bien, entendiendo desde ese punto de vista, entendiendo desde la segunda etapa, desde Inaga, la etapa indianista, el indio se constituye como un sujeto colonizado, que no es libre en el sentido estricto del término, que esa misma condición de indio le trae una vida, una existencia servil, limitada. Es decir, y ahí creo que hay una influencia muy fuerte desde Inaga en Felipe Quispe, porque Felipe Quispe dice, solamente los indios somos albañiles, somos los que recogemos las basuras, somos los que limpiamos la alcantarilla, somos los que somos porteros, los campesinos. ¿Y dónde está la otra clase? ¿Y dónde está la igualdad de que hablamos en Bolivia? ¿Por qué no está un blanco, por ejemplo, siendo albañil? ¿Por qué no está un blanco siendo campesino? Ahora, obviamente me van a decir, sí, pero Iván, en la región en la provincia de Bautista Saavedra hay blancones, pero no, o sea, nos referimos a que el trabajo manual, el trabajo fuerte, el trabajo de albañilería, solamente los tienen que hacer indios. No es como en Argentina, donde podemos encontrar constructores, albañiles de piel morena, morenos, negros, blancos, digamos, trabajando. Pero en Bolivia no sucede eso, ¿no? Entonces, Felipe Quispe dice, no hay hasta ahora una IRPACA de la zona sur a el alto, ni del alto a la zona sur, porque básicamente ya rompe eso, los límites de igualdad. Entonces, creo que ahí Felipe Quispe está muy influenciado desde esa etapa y hay una construcción ya del sujeto racializado que llamamos como indio. Raúl, Bien, bien, Iván, muchas gracias. Tuve una observación en el artículo que escribiste. Eh, a ver, te lo leo textual. En esta Dale. condición de venida de la conciencia a través del indianismo, produce lo que Ayar Quispe llamó un indio rebelde, ¿no? Pero, por el otro lado, en otra parte del texto también dice, el constructo del opresor, el indio es producto de la instauración del régimen colonial. Ante la invasión no habían indios, sino pueblos particularmente étnicos. El indio es una persona determinada por el externo, no es el individuo libre dentro de las estructuras coloniales, las acciones que realiza. Y en otra parte que no encuentro, se plantea que el indio es, claro, una construcción opresora de la colonia del blanco contra el otro, ¿no? En este sentido, querido Iván, te preguntaba si no existe una contradicción entre el concepto que se acuña de indio en el sentido opresor, pero por el otro lado se plantea eh, El indio es rebelde. el indio rebelde. Exacto. ¿No crees que hay una contradicción en los términos, No, digamos? aparentemente sí, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que indio es una condición social, un, un sinónimo de colonizado, y el indio rebelde es aquel que se revela ya. Creo que por eso mismo el indio rebelde es aquel ese es ese mismo sujeto racializado, ese es ese mismo sujeto oprimido,
pero en un sentido ya rebelde, ¿no? Entonces, se diría que ya es un ex indio, Pero pero básicamente, el hecho, perdón, pero Iván, el hecho de aceptar el término indio que deviene de la colonia como un símbolo de opresión, no te genera ya una aceptación, digamos, de la opresión. claro, es una aceptación. Para reconocer el problema, para reconocer mi situación, tengo que reconocer que soy parte de ese problema. Y cuando reconozco ese problema, bueno, básicamente me revelo y aspiro a la liberación. Ahora bien, no es una liberación, digamos, individual. No es decir, bueno, ya ahora que he entendido que no soy esto, que me han impuesto esto, y ahora, bueno, ya soy un ex indio y bueno, asunto arreglado. No, y yo creo que ahí estoy muy de acuerdo con Camus, con Albert Camus, donde en El hombre rebelde dice, no hay una rebelión individual. Una rebelión individual es un suicidio, porque nosotros somos sujetos sociales, vivimos en un entorno. Y creo que el hombre rebelde va a decir, tomamos, reconocemos esa condición, pero en la medida en que no nos quedamos ahí, sino trascendemos a no ser eso que han hecho de nosotros. Y ahí creo que ya hay un punto donde, es decir, en la medida que reconocemos y trascendemos o vamos hacia el camino de que para no ser eso que nos han hecho, bueno, ya empezamos a construirnos, empezamos a ya construir, a formar, a decidir qué es lo que vamos a hacer como sujetos. Entonces, para mí, esa misma acción o ese mismo pensar de no ser lo que han hecho con nosotros, ya es ser un indio rebelde. Pero hay una concepción en Reinaga, es decir, que es un poco contradictorio también, de decir de que el día que nos liberemos o el día que la Aymara empiece a constituirse como una cultura, como una sociedad autónoma, ese día será el que ya no seremos indios, porque nos estaremos autogobernando, porque ya nos habremos autodeterminado. Obviamente que sí podemos hacerlo bajo el Estado boliviano, como un Estado multinacional o como un Estado, como una sociedad independiente. Entonces, Felipe Quispe está en ese marco interpretativo respecto a eso. Yo creo que Felipe Quispe es, en el sentido estricto del término, un indio rebelde, pero es un indio rebelde, o sea, es un indio rebelde en tanto que está ligado a su sociedad, no es un ser individual, no es un ser que no está ligado a su sociedad, no hay una libertad, bajo esa concepción, no hay una libertad individual, hay una libertad colectiva. Entonces, por eso llamo como indio rebelde, como una combinación, digamos, de lo que aún no es y de lo que está en proceso. Eso, Raúl. Excelente, Iván. Antes de darle la palabra Diego. a Diego, me formó una duda. Tu percepción entre rebeldía y revolución, ¿cuál sería? Es un poco más un análisis más de términos, Raúl. Yo no aspiro, o sea, aspiro como o sea, entiendo la rebelión como algo o como una característica de un sujeto que sabe en qué situación está uno, ¿no? Que sabe sus derechos y empieza a rebelarse en contra de lo que no quiere ser o no quiere ser mantenido bajo lo externo, como puede ser una limitación, por ejemplo, del Estado, una limitación, por ejemplo, de reglas que no está de acuerdo y sabe, ¿no? Y se revela. Un hombre rebelde, un indio rebelde para mí es aquel que sabe en qué situación está y bueno, y tiende a cambiar eso. Ahora bien, la revolución es un poco ya un término muy ambiguo ahora, ¿no? Porque podemos entender muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, si yo me dijo básicamente a la concepción, al eje esquemático que yo manejo, que es una combinación de sabaletiana y de inagiana también,
Y bueno, yo aspiro más que de evolución a una revuelta, ¿no? Que tiene un fundamento más histórico, ¿no? Porque hubo rebeliones indígenas desde la misma invasión hasta hoy, ¿no? Y bueno, esas rebeliones por su misma secuencia, por su mismo sentido proyectivo en cada momento, tienen una continuidad. Entonces ya no sería una revolución indígena, sino sería una revuelta indígena que, de, que vuelve de tiempo en tiempo porque está trunco, no está concluido. Y creo que ahora, ¿no? Con los problemas de noviembre, con lo que estamos aconteciendo hoy, Diego Saúl, vemos que ese problema no está resuelto. Y creo que Felipe Quispe está tocando el dedo en la llaga al observar, al denunciar eh, cierto tipo de discursos racistas que ha surgido hoy. O sea, es algo sorprendente cómo eh, los, la clase pitita, por ejemplo, ha empezado a manejar el discurso mismo de los darwinistas criollos de finales del siglo XIX. Es decir, estamos frente a sujetos que hablan de hordas. Horda es una categoría social que lo han empleado los darwinistas sociales para aquellas clases sociales o estratos sociales que estaban en lo bajo, ¿no? En este caso, los indios. Hordas, salvajes, o sea, se entiende que lo civilizado está al otro lado y las hordas salvajes son aquellos que están al margen de eso, ¿no? Entonces, hay como unos anillos de jerarquía geográfica, en este caso en La Paz, quien está más cerca, por ejemplo, a la zona sur de Calacoto, es el centro, digamos, es lo que se aspira a hacer. Y los que están, por ejemplo, en una zona urbana, por ejemplo, Sencata, San Roque, son las hordas salvajes porque son los últimos que han migrado del campo. Entonces, creo que si Felipe Quispe ahora está al, ha resurgido es porque el problema de las relaciones coloniales, el problema de las estructuras coloniales, aún no se han resuelto ni con el Estado plurinacional. Creo que el punto es que el Estado sea síntesis de eso, ¿no? Que el Estado sea un Estado multinacional que acoja a todas las naciones. Eso, Genial, Diego. genial. Diego, contigo, adelante. Gracias, Raúl. Está sumamente interesante la charla. Yo quiero, antes de entrar en lo que vendría a ser el rol de Felipe Quispe en estas movilizaciones, cerrar con algo. El año 2000, Felipe Quispe decía que hay que indianizar al Cara. Esa era una de las consignas que manejaba también. Y en el año 2019 vemos un fenómeno un tanto diferente, ¿no? Ya que lo subalterno, que vendría a ser ese sector que siempre ha sido segregado, que siempre ha sido excluido en función a una apellidocracia o a una pigmentocracia, termina siendo el hegemónico. Y los sectores que serían desplazados vendrían a ser justamente esa clase media a la cual tú mencionas. Es por eso que el 2019 se acuña ya esta expresión de que el cara es el que se comienza a indianizar, ¿no? No sé si tú lo ves de la misma manera, ¿no? Recordemos que lo que tú mencionabas es sumamente clave del proyecto o de las dos Bolivias y de cómo se puede llegar a sintetizar, porque creo que ese es el propósito también, la articular estas dos dimensiones, tanto lo que vendría a ser la dimensión de la indianidad como la dimensión de Occidente. Y estos últimos 14 años, ¿tú crees que se ha dado esa articulación en función a lo que mencionaba hace un momento de que lo subalterno ha terminado siendo lo Mm, hegemónico? la última parte decías, ¿qué decías, Diego? No te he entendido bien. Es decir, el 2014, dices. Bueno, como te decía, el 2000, Felipe Quispe acuñaba la expresión Ya. hay que indianizar al cara como un proceso en el cual se logre incluir a este sector que mencionábamos al comienzo con relación a las dos Bolivias de Fausto Reinaga. En el 2019 se da Ya. un fenómeno diferente.
ya que es el cara quien parece ¿no? estarse indianizando. Justamente esto se da porque lo subalterno ha terminado siendo hegemónico. Me refiero al gobierno de Evo Morales y estos 14 años, donde se ha visto que se ha podido articular estas dos dimensiones y donde ya se podía ver también, ¿no?, dentro de instituciones públicas del Estado, una mayor participación tanto del sector indígena como de mujeres y de jóvenes con respecto a lo que vendría a ser antes. Entonces, la pregunta va en torno a esto. ¿Tú crees que de algún modo se ha logrado articular estas dos dimensiones? No del todo, pero de algún modo sí, y que esta clase que ha sido desplazada, las élites burguesas, las élites criollos y mestizas, son las que ahora quieren retomar ese poder perdido? Yo creo que, Diego, el problema radica en el eje ideológico en el cual trabajan las clases políticas, ¿no? O en el eje político que influencia, que determina las mismas acciones de estas clases políticas. Y el eje ideológico de nuestras clases políticas, eh, desde sus inicios, ¿no? Y los que han mantenido el gobierno, y los que se han mantenido en el Estado republicano, fueron el eje ideológico hispanista en un país no hispánico, en un país de indios. Es decir, no se acepta como somos, no nos aceptamos como somos, no nos aceptamos el sujeto político no acepta el ser social, y el ser social a veces es guiado por esta misma influencia discursiva, en este caso, de este sujeto político. Es decir, que no nos reconocemos como tal, no nos reconocemos como un país de indios, ¿no? Aquí hay 36 nacionalidades, 36 naciones con su diversidad cultural, y se rechaza eso. Y si vemos, por ejemplo, ya en este gobierno de facto, existe ese desconocimiento. Y mientras existe ese desconocimiento, va a haber conflictos, va a haber crisis, va a haber conflictos culturales. Cuestión. Ahora bien, la cuestión es que cuando Felipe Quispe responde, es decir, hay que indianizar a la cara, se trata de conocer o sea, que el cara empiece a reconocerse a sí mismo, que no está en Europa, que está en una tierra altiplánica, que está en una tierra amazónica, que está asentado o que vive en Bolivia, y que Bolivia tiene sus problemas de diversidad, que tiene Bolivia sus problemas de regionalismo, y que acepte tal como es. A eso se refería Felipe Quispe cuando señalaba de que hay que indianizar a los aras, que el mismo ara empiece a dejar esa superioridad racial sobre los otros, que también esa misma casta empiece a hacer lo que los otros hacen. Es decir, en fin, lo que cuando decía Felipe Quispe indianizar a los aras, es decir, tener una ciudadanía igualitaria, porque todos buscamos eso. Es decir, que todos seamos iguales, que un cara también sea albañil, que un cara también esté pisando chuño, que un cara también esté haciendo ladrillos en la empresa, y que no simplemente los pieles morenas, los migrantes, o a partir de la apelidocracia, como dice Diego, estén en los trabajos subalternos. Y creo que la pregunta, como dices, el 2019, estos mismos caras han empezado a indianizarse. Yo creo que no se da ese fenómeno porque básicamente si fuera así, estaríamos cambiando, o sea, hubiera un cambio drástico o trascendental en la política, digamos, o en las clases políticas o en el escenario político. Hemos visto que lo que ha evidenciado, por ejemplo, la crisis de noviembre es los viejos conflictos que aún no habíamos resuelto. Y creo que en el sentido metodológico, Diego, Saúl, las crisis nos evidencian estos viejos problemas. No habíamos visto en 14 años eh, de nacer, digamos, o de tornar estos discursos racistas o de discriminación, ¿no? Estas viejas taras que hemos venido adaptando desde nuestra fundación, ¿no? Entonces, yo pienso que si Felipe Quispe se refería a eso de las dos Bolivias, y que estas dos Bolivias empiecen a confluir en una, es decir, que empiecen a tener igualdad ciudadana,
¿no? Igualdad social en todos los aspectos y que no midamos, por ejemplo, los méritos a partir del color de la piel, a partir del amiguismo, de la familia, del parentesco, del pariente, ¿no? Si hay gente que tiene que, hay que calificarla, hay que calificarla por sus méritos, por su competencia. Y yo creo que aspiramos a eso. Querido Iván, en la Estado-Nación de 1952 existía una población de 500.000 de mestizos y criollos y alrededor de 4 millones de indios. Era una sociedad desigual a partir de lo que vendría a entenderse por una sociedad democrática con relación a las mayorías, ¿no? A la regla de las mayorías. Esto también lo señala Fausto Reinaga, es por eso que se constituía como una injusticia el que este sector minoritario tenga mayor participación en las instituciones públicas del Estado y en otros escenarios, ¿no? Quiero entrar ahora a una temática interesante que me parece sumamente importante recalcarla, ¿no? Lo que tú decías, el retorno de Felipe Quispe a las movilizaciones luego de 17 años de ausencia. ¿Cómo lo ves tú, su retorno? Y al mismo tiempo, ¿crees tú que él se haya visto interpelado con relación a lo que ha sucedido con el actual régimen de Yanine Áñez? Yo creo que el retorno de Felipe tiene que ver mucho con la crisis de liderazgos que existe en Bolivia y creo que ha heredado el MAS, ¿no? Es decir, el 14 años de gobierno no se ha creado liderazgos, no se ha creado liderazgos, sino más al contrario, se ha eliminado los liderazgos y se ha eliminado también la capacidad creativa de producción de los movimientos sociales. Es decir, si entendemos en el 2000, 2005, hubo hubo una grande producción de repertorios, de demandas, de liderazgos, porque básicamente eran movimientos autónomos, movimientos que venían de una larga data de lucha y estaban, por ejemplo, esa misma característica de larga lucha, de, de, de conflictos, de rechazos contra el Estado, de violencia del Estado a esos mismos movimientos sociales, ha forjado a sus mismos líderes, ¿no? Y en este caso es Felipe Quispe o Evo Morales, Roberto de la Cruz, Patana, Pazzi, entre otros, Jaime Solares, o sea, hubo una diversidad de liderazgos. Pero en estos 14 años lo que hemos visto es que se ha anulado eso, es decir, como el gobierno, como con los movimientos sociales ha estado ya, ha triunfado, ha habido una hegemonía de estos, bueno, básicamente se han olvidado de estos, ¿no? Pero por eso es que en noviembre los movimientos sociales no empiezan a organizarse. Al menos, por ejemplo, en el Alto, en la ciudad del Alto, no hubo ya una cabeza que empiece a dirigir a esa masa que está enardecida, por ejemplo, o está enojada, cabreada por la quema de la Huipala, ¿no? Pero dentro de eso, noviembre pasa, diciembre, enero, febrero, esos mismos líderes que aún tenían las manos empiezan a entender que algo está fallando dentro de este gobierno de facto. Es decir, la ola de racismos, la ineficiencia del gobierno de Áñez, todas esas cuestiones, empieza a llamar, empieza a obligar a estos mismos dirigentes sindicales a ser productivos, a manejar, a dirigir, a liderar a las masas que están ahí en contra del gobierno ahora actual, ¿no? Entonces, pero Felipe Quispe está ahí, 2000, 2005, 2003, o sea, está manteniéndose ahí, entendiendo, criticando al gobierno del MAS, pero cuando sale, como ya no hay Evo Morales, como ya no hay otros dirigentes que están ahí, como ya hay dirigentes desgastados, el Felipe Quispe está manteniéndose ahí firme, incoluble. Y es por eso que ahí también surge una maduración tremenda, Diego, en el caso de Felipe Quispe. Hay una entrevista que le hacen en noviembre, y en noviembre dice Felipe Quispe, bueno, este nuevo gobierno de facto va a entrar los blancos, los ricos,
y van a privatizar las empresas, va a haber corrupción, va a haber racismo, va a haber, eh, van a vender nuestras empresas, va a haber un gobierno caótico como existía en el 2003. Noviembre, diciembre, enero y hasta hoy pasa todo lo que Felipe había firmado en, en esa fecha. O sea, se vuelve un calculador. Pero ¿por qué no lo Estamos ha hecho hablando, antes? Pero ¿por qué no lo ha hecho antes, digamos, no lo he Iván? O hecho, sea, mi pregunta va dirigida porque en no lo estos ha hecho, 14 años no hemos visto una participación en relación a las movilizaciones por parte de Felipe Quispe. Parece ser ya, que evidentemente lo que tú mencionas ha dado pie a que él sí evidentemente salga, de que haya vuelto a esa clase dominante, de que sí haya vuelto a privatizar los recursos naturales o incluso ¿no? Los préstamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú no crees que ese escenario haya sido el que haya ocasionado la salida de Felipe Quispe a este escenario? no, 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 yo creo que Felipe Quispe se ha mantenido, a pesar que estuviera el MAS, a pesar que cualquier gobierno esté, siempre ha sido crítico y siempre ha sido fiel, digamos. Obviamente el MAS le ha invitado a Felipe Quispe en reiteradas ocasiones, pero él se ha mantenido fiel a sus ideales. Y en este caso, por Pero ejemplo, de la eh, crítica a la acción hay una distancia muy larga, ¿no? Él puede ser crítico, pero nunca ha tomado acción contra el movimiento del socialismo ni contra estos 14 no, no, años, no, no, ¿no? no, 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 Diego, estamos equivocados. El movimiento, por ejemplo, de Achacachi, que estaban demandando en contra del alcalde, por ejemplo, del MAS, Felipe Quispe dirigió esa rebelión conjuntamente con una nueva generación como con Snor, por ejemplo, que era el dirigente de Achacachi del Comité Cívico, con Esle Larrazábal. Felipe Quispe fue el vocero durante el gobierno en contra en esa movilización de Achacachi, durante el gobierno del MAS. Ahora bien, por otro lado, también fue, en el caso del TIPNI, siempre también criticó, solo que ya no tenía las bases, Diego, no tenía un ente sindical para que empiece a manejar o difundir. Pero ahora tenemos que analizar también bien la hegemonía que controlaba, por ejemplo, el MAS en las organizaciones sociales. Entonces, se vacía, hay una crisis de liderazgos, Diego. Yo veo eso, hay que criticarlo de forma clara en el gobierno del MAS. No se potenció a los liderazgos, por ejemplo, en el sindicatos, en las juntas vecinales o en los movimientos sociales. No se potenció, se cooptó. Y como estaba en una época tranquila, no se preocuparon de formar las generaciones. Y por eso es que hoy tenemos una ausencia de líderes. Y por eso hoy Felipe Quispe, como se ha mantenido ahí, hoy surge ese mismo, o sea, Diego, estamos con un sujeto que interpela al Estado discursivamente. No, si yo te apuesto que si se encontrara en un debate o si se encontrara, dirigiera la CSUCB, yo pienso que no estaría jugándose, por ejemplo, como ahora se juegan muchos dirigentes, es decir, Felipe, que sería muy bien, dialogaremos, pero dialogaremos en Achacachi, que Arturo Murillo venga a Achacachi a dialogar. Esa es la manera de interpelar al Estado. Entonces, creo que lo que el MAS no construyó, Felipe Quispe se mantuvo y ahora por eso está resurgiendo mismo ese mismo liderazgo. Pero también, Diego, hay que considerar que la realidad, por ejemplo, de racismo, de corrupción, de incapacidad del mismo Estado, hace también, complementa, creo yo, desde mi punto de vista, este resurgimiento de Felipe Quispe. Gracias, Iván. Raúl, Sí, me surge una cuestionante en torno a lo que se hablaba anteriormente sobre el cara, ¿no? El, el término. Y me surge la pregunta, creo que a muchos surge la pregunta de que si tampoco, si no es el término cara una forma también de exclusión y de racismo por la otra parte hacia un sector de la población que de pronto tiene otro color de piel, eh, pero tiene la misma condición social que el pueblo. No sé si me dejo entender. El concepto de entender que solo el color de piel eh, te puede hacer
qué sé yo, una persona con más dinero, más acomodada, ¿no? Tal vez ahondar un poco más en el tema, en el concepto del cara mismo, que se va, que se plantea, ¿no? Desde la otra posición hacia otro sector de la sociedad. O el término cara tiene que ver con un concepto mucho más De profundo condición social, condición, condición eh, política, ¿sí? colonialismo, ¿no? Es, Condición política, pero también se entiende, ¿no? En el contexto, eh, no sé, por ejemplo, en una marcha, ¿no? Miren esta cara, ¿no? Está viniendo a marchar, ¿no? Que son planteamientos que se hacen, que es algo común que se plantea, pero desde tu perspectiva, ¿no crees que también es una Un forma racismo invertido, quizás, eh, Raúl. de lo que estamos, sí, no racismo, pero sí un poco de lo que estábamos hablando todo hasta el momento de indianismo y todo eso, pero desde la otra perspectiva, ¿no? Claro, lo que dice Diego. ya, a ver, aparentemente puede esto parecer, digamos, como dice Diego, un racismo invertido, pero estamos hablando, o sea, Diego, miren, Raúl, estamos frente a una sociedad que vive que vive una interacción de mentalidades racistas. Primero, hay que considerar eso. Donde no simplemente el sujeto, por ejemplo, la condición misma que le lleva a esta cara a ser racista, también se da en los mismos indios, es decir, en estos mismos sujetos racializados. Y estos sujetos mismos racializados empiezan a reproducir lo que el otro, lo que el sujeto racista empieza a decirlos. Es decir, se da entonces, en la sociedad nos jugamos entonces bajo ciertos juegos eh, o maniqueísmos reproductores de racismo. Y se da en ambos casos, Raúl. Es decir, el indio también es racista con el mismo indio. Sí, Diego, tú escuchas seguro, no sé si has escuchado, pero comúnmente cuando dos personas, por ejemplo, en la calle empiezan a disputarse, no sé, por cualquier riña, o en este caso los choferes, por ejemplo, lo primero que sale para ofender es decir, tú eres indio de mierda, tú también eres un indio de mierda. Entonces, estos mismos sujetos racializados empiezan a reproducir el mismo racismo que se ha creado bajo un sistema. O sea, nosotros como individuos, sea los sujetos racializados o el sujeto que racializa, nos jugamos bajo un sistema, bajo una mentalidad racista y reproducimos ese racismo. Es decir, es como una estructura racista, es una estructura racializada, estructurante y estructurada. Nos jugamos bajo eso. Y el mismo de notar, digamos, un sujeto que está ahí frente a mí con la tez blanca y puede decirle, vos eres cara. Y eso es un acto racista, porque estamos bajo un sistema. Salir de eso es un problema. Salir de eso creo que es un poco complejo en la medida de que no nos damos cuenta, ni los mismos sujetos racializados, ni los mismos sujetos racistas, por ejemplo, de estas condiciones. Y nos jugamos y reproducimos esos mismos discursos, esas mismas mentalidades, y estamos inmersos en esa misma interacción. Entonces, no es un problema de sectores o individuos, es un problema de sistema. No sé si he respondido a tu pregunta, Raúl. Sí, sí, me parece importante lo que dices, que es un problema de sistema. La creación del sistema. El sistema genera ese tipo de, de O sea, racismos, ¿no? Fundamental. reproducimos, creo que, o estamos en ese mismo juego racista en ambos casos, ¿no? Es decir, hay sujetos racializados, hay sujetos que racializan, ¿no? Pero en ambos casos, estos sujetos racializados y estos sujetos racistas se juegan en un sistema, se juegan bajo mentalidades y que no se dan a la misma de cuenta
ni el mismo denunciante, ni el mismo sujeto que denuncia el racismo se da de cuenta que está jugando esos mismos jueguitos que ha creado o se ha constituido ya como un sistema. Por eso es una estructura estructurada, estructurante. Es decir, es una estructura en la cual jugamos que estructura, que ha sido estructurada incluso. O sea, que repetimos y no nos damos cuenta. Y yo que la reflexión constante, la conciencia constante, el preguntarnos constante, que yo también estoy diciendo cara y estoy racializando este tipo, estoy reproduciendo ese racismo que ellos mismos han creado o que simplemente hemos heredado en la educación o que simplemente hemos sido criados bajo ese sistema y bueno, estamos reproduciendo eso y bueno, yo creo que simplemente eso podemos darnos de cuenta reflexionándolos. Y es como el sistema patriarcal. Hay cosas, por ejemplo, implícitas que nosotros tenemos y que son actos machistas, pero que no nos damos de cuenta que son machistas, o no consideramos que son machistas, o no consideramos que son racistas en este caso. Iván, Excelente, sí, sí. Bien. Diego, adelante, adelante, Diego. gracias, gracias Raúl. Iván, yo tengo entendido de que el concepto cara tiene una significación un tanto distinta, ¿no? Y esto lo digo en función también de un trabajo que tiene Álvaro García Linera y de una entrevista también que se le hace el año 2015, si no me equivoco. Ahí se le pregunta justamente si no es la pregunta similar a la que hizo Raúl con relación a si no sería como un racismo invertido, ¿no? Hay que aclarar algo, que dentro de lo que vendría a ser el mundo indígena también hay indios caras, y esto Felipe Quispe también lo ha señalado. Entendamos el término cara no como una condición racial, sino más como una condición económica y de clase. El cara es aquel que usufructa y que vive del trabajo del otro. Justamente esta acepción significa apelado, ¿no? Y es la acepción que se ha hecho a los que han colonizado justamente América, que ellos no han venido con nada, han venido solamente a beneficiarse del trabajo del sector indio, si se quiere, o del sector indígena. Es por eso que no es un término racial, el racismo no existe, o sea, el racismo es una concepción exclusivamente occidental que tiene fundamentos en la lógica aristotélica, en el concepto incluso de la primera regla de la lógica que debería ser el principio de identidad. En ese sentido, un poco quizás tú no lo ves de este modo también, Iván. ¿Tú crees que haya existido racismo acá? ¿Tú crees que de algún modo se hereda estas estructuras, como tú bien mencionabas? Porque para Jean-Paul Sartre no existe esto de condicionamientos externos, de herencias producto de la estructura. Esta idea del sujeto racializado sería un chiste incluso para el existencialismo y para la idea de lo que vendría a ser la libertad y la autodeterminación. Más al contrario, Sartre menciona que todas estas cuestiones que vendrían a ser la herencia, las estructuras sociales, el sistema, solamente son mala fe, no condicionan de manera inmediata al individuo ni a la conciencia, ¿no? No sé cómo ves tú esto, Iván. Eh, Respondía a la pregunta de Saúl en la medida de que él, por ejemplo, denotaba o hacía referencia de que cuando ve el sujeto racializado, en este caso, a un blanco y le dice cara, y es este mismo cara que se siente discriminado, ¿no? Yo tenía un amigo en sociología que pertenecía a su estrato social, yo le decía, vos eres cara, y él me decía, pero Iván, no me digas cara, me duele que me digas cara, me estás discriminando. Se sentía así. Obviamente la denotación que tú estás haciendo, la referencia que tú estás haciendo, Diego, es una concepción más o menos sociológica. Es decir, que el cara es una condición social que vive del trabajo del otro, pero a la misma vez que se privilegia de muchas cosas, ¿no? Que impone, que tiene un privilegio o que tiene estatus privilegiado respecto a los otros estatus sociales, ¿no? Y eso hay que entenderlo en una situación colonial, ¿no?
una situación colonial en que hay sujetos hay grupos sociales que empiezan a someter a los otros a partir del color de la piel. Creo que hay que entenderlo eso bien, ¿no? Ahora, por otro lado, evidentemente el ara, por ejemplo, tiene varias denotaciones, como pelado, por ejemplo, o en el aymara, por ejemplo, araanu dicen, ¿no? Es decir, todo lo que viene con araanu, arayapu, cachocara, todo lo que viene con ara empieza a ser, digamos, despectivo en el mundo aymara, en el idioma aymara. Por ejemplo, anucara dice, es como decir el pelo que está pelado, digamos, o acá ahora carara quizá dice, o sea, que está vacío, que no tiene nada y que ha llevado así. Pero ha sido un término que se ha ido adquiriendo significados en cada nueva época, o que ha adquirido, por ejemplo, significados con las modas incluso ideológicas de cada época, ¿no? Reinaga va a entender al digamos, como al blanco como tal, como al colonizador como tal. Pero obviamente en el idioma aymara, por ejemplo, ahora, bueno, dicen ara, digamos, Jalayapu, por ejemplo, que está en un lugar vacío, todo eso, ¿no? Y obviamente también la definición de García Linera de que es una condición social, de que vive ese sujeto de un trabajo ajeno, es tan cierta también, pero también conlleva, de hecho, como los mismos aras se sienten discriminados, una discriminación, ¿no? Entonces, por eso les digo que nos jugamos bajo un sistema, bajo jueguitos. Ahora bien, respecto a lo que decías, a la concepción sartreana, por ejemplo, de la constitución de los sujetos, yo entiendo que los primeros, históricamente analizando así, prácticamente analizando de que los primeros que han experimentado la colonización, bueno, pues eran seres libres, por ejemplo, y había venido una acción ahí española, colonizada, y bueno, estos sujetos que estaban ahí se han defendido de esa acción. Y en la medida que hay estructuras, por ejemplo, han determinado, han determinado al sujeto como tal. Pero ¿por qué han determinado al sujeto como tal? Porque estos mismos sujetos han decidido ser como tal. Entonces ahí entra, digamos, la decisión, digamos, la decisión que uno puede tomar si sigue así o no. Y en este caso, en el caso de Felipe Quispe, es escapar, confrontar a eso, es decir, que no determine eso. O sea, obviamente, Diego, no estoy diciendo de que el sujeto indio ya surge así, ¿no? Pero también estoy diciendo que el sistema, las estructuras externas influyen en la misma constitución de los sujetos en la medida de que este sujeto acepta o no acepta estas influencias externas. Y ahí entra, digamos, la capacidad de decisión de este mismo ser frente a lo externo. No estoy diciendo de que, bueno, el indio nace indio porque es indio y tiene que nacer, o tiene que ser indio. No. De niños nosotros confrontamos ideas, nos preguntamos de niños, nos rebelamos niños, porque no estamos de acuerdo con eso. Pero en la medida de que existe... Para ti un blanco Dime. podría ser un indio, para ti un blanco podría ser un indio, podría tener quizás prácticas similares, podría llegar a constituirse o autodeterminarse como tal, al margen de estas condiciones biológicas, incluso el carácter al mismo tiempo cultural, como en la última etapa de Fausto Reinaga, ¿no? En el pensamiento aumáutico. Ya, claro. O sea, todo, yo pienso que es más una construcción eh, social, es decir, de que, por ejemplo, la conciencia deviene de una reflexión de que, por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo, Diego, ¿no? Es decir, si tú nacieras en un contexto, por ejemplo, español, te llevan ahí de pequeño, y tu forma de concepción por las mismas influencias externas va a ser distinta a la que un niño que ha crecido, digamos, en una comunidad determinada. Por eso nos podemos dar de cuenta la forma de reír, por ejemplo, de una cholita con otra persona, digamos, de otra clase social. La misma risa, por ejemplo, nos devela eso. Los mismos consumos culturales nos develan eso. Pero como no hay igualdad social, Diego, bueno, asumimos que, bueno, este trabajo pertenece a los blancos y esto a los indios.
incluso los mismos sujetos racializados empiezan a trabajar bajo ese eje ideológico, por ejemplo, hispanista. Es decir, no, 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 yo no puedo trabajar eso es un trabajo de los blancos. Yo no puedo aspirar a hacer esto porque no, eso lo hacen los blancos. O decir, por ejemplo, Gracias, que gracias Iván, de acuerdo, plenamente de acuerdo con lo que dices. Estos últimos 14 años también se ha visto que diputados, incluso muchos asambleístas legislativos, pertenecían a diferentes sectores del área rural y también de diferentes lugares, ¿no? Cosa que no se daba antes, con lo que tú mencionabas, que era sumamente importante. Para cerrar este sector y un tanto lo que vendría a ser nuestra reflexión, quisiera preguntarte, ¿cómo lo ves al MALQ de aquí en adelante, de acuerdo a lo que se ha dado últimamente el diálogo con algunas representantes de diferentes sectores, que tengo entendido que tampoco ha dado mayores frutos, al parecer, ¿no? Eso y paso a Raúl para terminar, querido Iván. yo creo que el Malcu, Felipe Quispe es un hombre decisivo en la historia nacional. Un solo hombre en el 2000, a partir de su discurso, a partir de la interpretación de su discurso al Estado, ¿no? Ha hecho mucho. Felipe Quispe, como cuenta su hijo ayer en un libro, Indios contra Indios, su potencia era su carácter, su potencia era lo que llevaba en su mente, no tenía una estructura detrás de él, no tenía unos cuadros políticos ahí detrás de él, no tenía unos cuadros intelectuales que estén describiendo, que estén justificando sus acciones, como ahora hay, ¿no? Pero ese discurso de decir, voy a hablar de presidente a presidente, eh, avance, lo que nadie imaginaba que iban a hacer eso, Felipe Quispe lo hizo. Hay una voluntad en Felipe Quispe, hay una tenacidad, hay, una, hay un ser libre ahí que rompe estos estereotipos. Es decir, que levanta ese mismo orgullo de decir, bueno, él es un aymara y bueno, puede hablar de presidente a presidente. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién ha hecho eso en la historia desde el 52 hasta hoy? Intimida, Felipe Quispe intimida al otro sujeto porque es un ser libre, porque es un ex colonizado. Ahora bien, creo que ese mismo discurso ha interpelado a la misma característica del Estado colonial existente en el 2000 al 2005. Ese hombre ha empezado a levantar ese orgullo de todo un pueblo, de toda una nación o de otras naciones. Y gracias a ese mismo discurso, yo digo que, o sea, gracias a esas mismas acciones, esa misma dirigencia potencial, ha habido muchos cambios en el país. Y por eso digo que es un hombre decisivo, porque hay hombres decisivos en la historia, ¿no? La historia a veces se decide bajo una decisión de un hombre. Y creo que ese es el momento, por ejemplo, o ese ha sido el principal potencial de Felipe Quispe. Estamos hablando de un sujeto que ya tiene 78 años, Diego, casi ya vamos a llegar a los 80, y que sigue luchando y que sigue manteniéndose incoluble. Entonces, ahora bien, respecto a que Felipe Quispe tenga ese carácter, tiene que ver mucho con influencias psicológicas internas de él mismo, su capacidad, sus lecturas, lo que ha visto, lo que ha vivido, porque, bueno, eso es el hombre, digamos, ¿no? Que se va haciendo en cada momento, que se va formando en cada momento, con cada hecho, con cada decisión que él toma, ¿no? Gracias, Iván. Raúl, para terminar, por favor. Bien, bien, Iván, muchas gracias. Bueno, yo tengo muchas preguntas, demasiadas. Creo que un factor importante que no lo hemos tocado, de pronto lo podemos tocar en otro programa, es del MRTK al, al MIP, ¿no? El partido de Felipe Quispe, ese tema no lo hemos tocado. Pero quiero puntualizar en lo siguiente, querido Iván, que nos hagas un análisis y una perspectiva acerca del Felipe Quispe que cercó a La Paz, que realizó el cerco a La Paz con toda esa fuerza y ese apoyo
mayoritario de los movimientos indígenas, sobre todo el altiplano. ¿Tú crees que en este momento Felipe Quispe tiene la misma fuerza de convocatoria, la misma, si tú quieres, validez de los ayus y las comunidades del altiplano, por un lado? Y inevitablemente, querido Iván, otra pregunta que es necesaria y creo que todo el mundo la piensa. ¿Qué piensas sobre el choque de palabras que tuvo Felipe Quispe con el Tata, el que era ministro de Desarrollo? Se me fue ahorita el nombre, el Tata Quispe, igual también es Quispe, Tata Quispe, el sí, Tata igual, Quispe. exacto. Es importante ver ese intercambio de cuestionantes que se hicieron. Pero fundamentalmente el hecho de que si tú crees que Felipe Quispe en este momento tiene la misma vigencia y la misma fortaleza que el momento que hizo el cerco a la paz. No, no le escucho bien, Raúl. No sé si Diego has escuchado la pregunta. Raúl, repetísela, por favor, y si no, yo se la voy a repetir, por favor. Sí, sí, ¿me escuchas ahora sí? Bien. No se escucha bien. Ahora sí, ahora sí. Ya. Ya no te decía, querido Iván, si tú crees en esta nueva perspectiva, en la reaparición de Felipe Quispe Maiku en estos movimientos que se han dado ahora en este momento, ¿tú crees que tiene la misma vigencia, el mismo apoyo que tuvo el momento que realizó el cerco a la paz y era fortalecido y tenía Ya. apoyo muy fuerte de las comunidades del altiplano? ¿Tú crees que tenga esa vigencia y esa fortaleza en este momento para guiar, digamos, un proceso de rebelión? Eso por un lado, y por el otro te hacía la pregunta Ya, muy bien, Raúl. inevitable no, Ya. y esta última era, ¿cuál tu opinión acerca del intercambio de palabras que tuvo Felipe Quispe con el Tata Quispe esta última temporada? Ya. Tú dices que sí tiene la misma fuerza del 2000-2003. Hay que considerar lo siguiente. Felipe Quispe en este momento no es dirigente de la CSUCD, pero aún así tiene mucha influencia. Pero aún todavía en el tiempo cronológico en el que estamos, por ejemplo, no ha pasado más de un mes, creo que ha resurgido mucho. Y creo que Felipe Quispe sabe mucho respecto a cómo articular, tiene la experiencia de cómo articular todo un movimiento que interpela al Estado, ¿no? Es decir, no es un ser, digamos, que dice, bueno, vamos a bloquear en contra de las denuncias de la ANES y listo. No, esos días, por ejemplo, días antes, Felipe Quispe estaba de bloqueo, de punto de bloqueo a punto de bloqueo, concientizando, hablando, haciendo entender a la gente de cómo estaban las cosas, cómo era la situación y qué caminos había que tomar, qué decisiones había que tomar frente a estas cuestiones, digamos, que nos aquejan a nosotros, como la elección, el racismo, un gobierno ineficaz donde hay corrupción, donde hay ineficiencia. Bueno, entonces va concientizando, va haciendo un trabajo ideológico, no levanta Felipe Quispe a la gente o así por así, decir, ya, pues, y no tiene todavía una dirigencia, una dirección todavía sino es la misma gente que se da de cuenta de que es el único líder capaz de interpelar sin miedo, sin tapujos, sin miedo a entrar a la cárcel ni a la muerte, por ejemplo, en este momento, ¿no? Porque si vemos, Raúl, Diego, ¿qué dirigente existe hoy del calibre de Felipe Quispe? Que interpele ideológicamente, que interpele discursivamente con ese ímpetu en la actualidad,
Yo creo que no hay otro liderazgo de Felipe Quispe, o sea, no hay otro liderazgo frente a Felipe Quispe de esa misma talla, ¿no? Entonces, ahora todo depende de que también a Felipe Quispe le den a la cabeza, por ejemplo, de la SUTCB, ahí se cobraría una independencia y habría una organicidad, por ejemplo, respecto a este movimiento. Pero sea como sea, creo que Felipe Quispe ha pasado, está pasando como uno de los líderes en el siglo XXI. De aquí a unos 50 años o 60 años estaremos hablando como hablamos de Tupac Katari o Sara Tevilca en ese mismo nivel o en esa misma estatura, ¿no? Ahora bien, respecto a lo que decías comparativamente a Tata Quispe y a Felipe Quispe, hay una diferencia muy abismal. Tata Quispe es otro Quispe, es un Quispe servil. Es un quispe servil que no tiene proyecciones políticas, que no demanda la autonomía, la autodeterminación de un pueblo, que no escribe libros, que no es historiador, que no es académico, que no tiene una larga trayectoria como Felipe Quispe, que fue encarcelado, que dirigió el movimiento guerrillero, que dirigió una CSUCB, que tumbó varios gobiernos como el de Banzer, el de Tuto, el de Mesa, el de Goni, y que hizo temblar a muchos, no estamos frente a un sujeto. Hay una diferencia abismal entre el Rafael Quispe y Felipe Quispe. Es, para mí, Rafael Quispe es un sujeto que no llega a esa talla, no es de esa talla y no va a ser de esa talla. Va a pasar como un sujeto felipillo, que ha traicionado a sus mismas raíces sociales, culturales, todo eso. Y creo que no habría necesidad, digamos, de comparación porque no hay nada que comparar, digamos. Estamos hablando de dos sujetos No, muy distintos, no era en el tema de comparación, sino era sino, un poco el tema de las palabras que cruzaron Felipe Quispe con el Tata este último tiempo. Eh, no a modo de comparación, sino a modo de un análisis tuyo de los palabras cruzadas que tuvieron ellos dos hombres. sí, Raúl, pero lamentablemente no he escuchado, digamos, ese cruce de palabras. Ese cruce de palabras, Ya no es, bueno, el Tata Quispe le dijo que era ya un hombre senil a Felipe, bueno, Felipe también le respondió. Tuvieron ahí unas. Claro, no tiene punto de comparación, obviamente, no era en ese término el análisis comparativo, ¿no? Se nota una gran diferencia ideológica, formativa, de lucha, digamos, en torno a lo que significa eh, el Tata Quispe con además, youtuber, ¿no? Youtuber que hizo el show de la coca y todo eso, ¿no? En torno a eso. Eso nomás, querido Iván, voy contigo, Diego. Gracias, Raúl. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias a las personas que han asistido a esta conversación que hemos tenido con Iván y nos ha dado un poco a esclarecer varios temas, ¿no? El tema irresuelto de las dos naciones, al mismo tiempo el tema de lo que vendría a ser las movilizaciones que se están dando ahora, que parece que ya no tienen un tinte sí, político, que es más, o un tinte partidario, perdón, que es más de- una reivindicación, parece, de todos, ¿no? No es solamente del MAS. Yo creo que eso, eso es claro eso es igual. renacer Iván, adelante. de los movimientos sociales en otra nueva, en una post, digamos, post de que hayan ganado, digamos, o que hayan formado un gobierno, ¿no? Es decir, no estamos frente a un movimiento social que está, digamos, ahí huérfano o que ha sido sedado, por ejemplo. Ahora ya es un movimiento que ya se ha levantado y que está cobrando fuerza. No, Raúl, Diego, no estamos frente a un movimiento como los pititas. Es decir, en tan solo una semana, Diego, Raúl, se ha paralizado el país. Y si sigue 2 semanas más o esta semana más, los empresarios van a empezar a pedir diálogo. Es decir, cómo estos sujetos empiezan a articularse, a revivir
sus nuevos liderazgos, ¿no? Hoy estuve en una zona, en mi barrio, en una reunión, ¿no? Y la gente está politizada, Diego, Raúl. La gente está politizada y está en contra. Si no fuera el virus, Diego, si no fuera el problema de la pandemia, yo creo que el Alto hubiese estallado ya. O ahora está paralizándose. La gente tiene ganas de participar. Es como, quisiera poner este ejemplo ya para terminar, Diego, si me permiten. Es como, Adelante. es como una, una muchacha o un muchacho o que tiene dos opciones, ¿no? Para enamorar. En este caso pondremos una muchacha que tiene dos opciones para enamorar, por ejemplo, pero que ninguno de esos se atreve, ¿no? Es decir, el pueblo está ahí esperando la capacidad decisiva, una dirección de un liderazgo fuerte. Y creo que el único líder que está ahí, Diego, Raúl, es Felipe Quispe. Y por eso ha cobrado fuerza Felipe Quispe. Porque ya no hay otros líderes que sean así capaces, o sea, corajudos, es decir, vamos a enfrentar, o sea, no tenemos miedo a la cárcel. No existe eso. Y aun cuando no existe eso, Diego, podemos ver la capacidad autónoma de autoorganización de las mismas organizaciones sociales, sindicales, comunales, en cada comunidad, sea en el rural y también aquí en las zonas urbanas. En este caso, ya no es un movimiento como se califica, como la dictadura mediática califica del movimiento al socialismo. No es eso. Lo que está aquí en juego es que no es Evo Morales quien está bloqueando, no es el Maico, es la sociedad, esa sociedad, esos movimientos sociales que está empezando a renacer. Y en la medida que va pasando el tiempo, este movimiento se va reforzando más y más y más. Y no va a haber, y no tiene nada que perder este movimiento social o estos movimientos sociales, porque de alguna otra forma, encerrado o no estar encerrado, tiene ya, o sea, es preferible morir luchando. Se le queda esa opción. O sea, hablamos de que en los hospitales sí hay gente, digamos, que necesita oxígeno, todo eso, pero esta gente no están pues, no son pues locas, digamos, para salir y, bueno, arriesgarse a ser contagiados. O sea, esta gente también se arriesga a la muerte, está frente a la muerte. Uno por el problema del virus, uno por el problema de salud, pero por otro lado también de ser reprimidos por los aparatos violentos del Estado. Está frente a la espada y la pared. Y creo que en eso consiste Iván, su misma capacidad creativa, Diego, de estos nuevos movimientos sociales que están resurgiendo. Muchas gracias, Iván. Nos yo tenemos creo que que Iván ir. es un Dale, tema, Raúl, para perdón. cerrar, porfa, Ah, porque nos están presionando. sí, Dale. no, era puntual el tema. Sí, de pronto se puede entender que el tema del oxígeno es como un plan Un chivo mediático expiatorio. que se maneja, porque El chivo incluso antes de expiatorio, los sí. bloqueos, eh, claro, el tema Riberalta, por ejemplo, Riberalta, la gente moría por falta de oxígeno, y no es que habían bloqueos para que no ingrese el tema de oxígeno. Las empresas de fabricación de oxígeno desmintieron el hecho de que no se deje pasar, que existen Sí, suministros, entonces de pronto es como un manejo comunicacional, ¿no? Estratégico, el hecho de poner ese término, ese término. Iván, te agradezco un montón, creo que hay que tener una segunda parte de esta charla, muy interesante, enriquecedora. Y bueno, tu artículo me pareció muy bueno, querido Iván. Espero que sigas escribiendo. Pucara, ¿verdad? En la revista Pucara eh, salió sí, en la Pucara, en el Chicha, más que todo. excelente. Bueno, querido Diego, con eso nos despedimos. Te paso la palabra. Querido Iván, un jayaya, un abrazo muy fuerte a la distancia. Y bueno, con esto concluyo yo desde aquí. Gracias, Raúl. Nos despedimos. Muchas gracias, Iván. Gracias a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión. Hasta otra oportunidad.